Bueno, habíamos quedado en esta lámina y solamente hay que recordarles para los problemas que podíamos nosotros tener un problema ideal, como el caso uno que habíamos indicado. Entonces acá se puede decir en proyección inversa es cero la corriente, ¿no? Circuito abierto, como lo que estamos indicando acá, y ya en una tensión cero o mayor que cero, la corriente era bastante grande y el diodo se portaba como un cortocircuito, ¿no? Entonces ya no abierto, era como un switch, pasaba la corriente. Y se supone que la corriente que pasa por acá es bastante grande, ¿no? Porque es un cortocircuito. Bueno, grande y nosotros lo habíamos representado como si fuera una corriente infinita, ¿no? Y una corriente infinita significa que es una referencia. Por ejemplo, como le decía en clases ya anteriores, decir que, mejor dicho, 1000, hay que sumarle uno, sigue siendo 1000. Entonces, 1000 es infinito a comparación de uno. O si no, uno, un metro, es decir, que es infinito con respecto a un nanómetro. Entonces, sumarle un nanómetro a un metro, sería infinito un metro. Conclusión de esto es lo que estoy expresándome. Es simplemente tener en cuenta que infinito no es un número, es una referencia, nada más. Y esa referencia, lógicamente, indica que es bastante grande a comparación con respecto a otro. Lo mismo que sea, ¿no? Eso tratándose de una comprensión en el campo de la ingeniería, ¿ya? Pero no es un reglamento, sino es una cosa que uno tiene que tomarlo a base de ese sentido. ¿Y qué fin cumple eso físicamente? Cumple simplemente que el procedimiento de análisis de cualquier circuito inteligente es inmediatamente detectado por el que está diseñando, en este caso un ingeniero. Le facilita eso, dar una respuesta inmediata a simple vista, ¿no? Sin que esto quiera decir que la exactitud va a ser al 100%, ¿no? Siempre hay un error. Y en todas partes somos seres humanos. En cualquier cosa que se comete, si el error no se nota, pero hay errores. Es una cosa que no se nota, ¿no? Como le decía, ¿no? Si tienen una lámpara y lo van a prender esa lámpara en 3 minutos o 4 o 5 minutos, se va a notar, pues. Van a esperar 5 minutos para que se encienda la lámpara. Pero si ustedes lo hacen ese diseño para que se prenda en 2 milisegundos, 3 milisegundos, va a ser como si fuera instantáneo. Y si fuera en milisegundos, mucho más rápido, instantáneo, ustedes lo van a ver. Y si fuera en nanosegundos, ustedes va a ser instantáneo. Pero diferenciar si es en nanosegundo, o microsegundo, o milisegundo, va a parecer que sea igual. Pero ¿quién es el que no puede tomar esa referencia, no puede tomar bien esa medición, no lo detecta? La vista no detecta. Lo que sí va a detectar, como les digo, es del orden, en este caso particular, de que se prende esa lámpara en minutos o en segundos, que si fuera 30 segundos, por ejemplo, medio minuto se va a notar porque no se prende la lámpara, ¿no? Van a estar parados hasta que pase 30 segundos y recién se prende. Entonces, eso es relativo. Entonces, dependiendo, ¿no?, de qué se está haciendo, se requiere de repente esa diferencia o no se requiere de repente que suceda o que se dé cuenta en cuanto a lo que está sucediendo, ¿no? Porque hay cosas que no es interesante, en el caso como lo estoy nombrando, porque está cumpliendo su función, ¿no? Que trabaje en nanosegundos, milisegundos en la lámpara, que no está a la vista. Ahí no es interesante saber qué tan grande es su tiempo de respuesta. ¿Por qué? Porque el sensor que está detectando ese fenómeno físico no lo va a mirar.
no va a parecer que es igual. Entonces, en ese sentido, hay que tener presente eso. ¿Ya? Bueno, ahora, el por qué también es importante eso, porque sobre todo ahí se ve pues, la parte económica. Un switch de alta velocidad es mucho más caro que un switch de baja velocidad de respuesta. Entonces, nadie, ningún ingeniero va a diseñar pues, con switch de alta velocidad cuando puede hacerlo con switch de baja velocidad que cuesta más barato y que el trabajo que está desempeñando ambos switches no va a afectar en nada al diseño. No se va a notar, mejor dicho, los errores. Entonces, eso es lo que se ve. Ya. Bueno, esa es la idea. No sé si habrá una pregunta aparte. Recording in progress. No hay ninguna pregunta, duda. Bien. Bueno, acá tenemos también ya una aproximación, esto es muy ideal, ¿no? Pero hay uno que se asemeja más a la curva, ¿no? Por ejemplo, esta es la curva exponencial, ¿no? Entonces, es más notoria. Podríamos no ver que su ecuación, como ustedes ven acá, la ecuación del diodo, es exponencial en función de la corriente, de la sección del diodo, corriente versus tensión. Acá tenemos la sección del codo, que es variable, ¿no? Con respecto a los puntos con los que se desarrollan. Si quisiéramos mirar cómo se trata de tensión y corriente, y sabemos que la pendiente en ese caso, si fuera lineal, vendría a ser una admitancia del diodo. Si la pendiente elevado a la menos 1 o la inversa de la pendiente, quisiéramos ver de qué se trata, sería la resistencia que tiene el diodo en cada punto. Por lo tanto, como es exponencial, en cada punto va a variar su resistencia, no es constante. Sin embargo, si lo hacemos lineal, vamos a observar de que la pendiente en una recta, ¿no? Sabemos que es constante y por lo tanto la pendiente si es constante, su resistencia, su admitancia también va a ser constante. En conclusión, en cada punto su resistencia va a ser igual, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca cuando se quiere linealizar. Y cuando se linealiza, se toma rangos más amplios que nos permiten hacer cálculos de alta precisión. Eso ya se va a ver con el correr de los temas que vamos viendo. Bueno, entonces, esa es la idea. Entonces, acá, por ejemplo, también esto, mira, esta es la curva no exponencial y lo estamos linealizando ya, ¿no? Acá le hemos puesto como caso 2, que viene acá y tiene una sección de codo, ¿no? Como la que tiene acá, ¿no? Una sección de codo. Que sí que si esto quisiera yo ponerlo ahí con ejes coordenados, ¿no? Y este podríamos poner, por ejemplo, otro colorcito que nos haga la diferencia. Sería lleno, que para nosotros, de este curso sería corriente del diodo, ¿no? Y acá sería X, y para el otro curso sería la sección del diodo. Y esto, lógicamente, vendría a ser la sección de codo, ¿no? Pero esto sería exponencial. Sería exponencial como en este caso. Pero sabemos que en este punto sería igual 0,7 voltios, 0,03 voltios. Entonces tendríamos esa relación para el caso de extensión de codo.
Entonces, esto va a depender de la sección de codo según el semiconductor que se va usando. Los típicos son el silicio y el germanio, pero ya vuelvo a repetir, el que más se está usando actualmente es el silicio. Los demás se usan para casos particulares, no con la constancia que tiene el silicio. En cuanto a su fortaleza, que también tiene comparación de los demás semiconductores. Bueno, entonces ya estamos viendo acá, por ejemplo, que esto de acá se aproxima, pues, ¿no? A algo lineal, pero acá no, acá ya tiene una inclinación esta parte lineal. En cambio, acá es paralela al eje Y, ¿no? Y D. Entonces sería paralelo. ¿Se dan cuenta? Entonces tendríamos eso, que sería paralelo, ¿no? Y ya aquí, como es vertical, sería un segundo caso. Y se estaría teniendo acá que esto es un yodo ideal, ¿no? Y acá tendríamos que es un yodo ideal igualito, pero como tiene esta tensión de codo, lo estamos incluyendo dentro del circuito. Entonces, para mí esto será el ánodo y para mí eso será el cátodo, pero ya incluyendo la tensión de codo acá. Entonces ya va a ser un yodo ideal más una tensión de codo. Y en cambio acá no, acá es el ánodo y el cátodo acá, de frente. Circuito abierto o cortocircuito, acá para este caso. Y en este caso, lógicamente, ya tiene la comparación de la sección de codo y ya tiene que incluirse que el ánodo y el cátodo está compuesto por esto, por un yodo ideal más la sección de codo. En este caso no, solamente ideal. Cortocircuito, circuito abierto. Listo. Acá simplemente es lo mismo, pero desplazado ya la sección de codo, que es su equivalente. En los circuitos se representa esto por un yodo ideal, que ya saben que es esta respuesta, y en el circuito, esta curva se representa por un yodo ideal más la sección de codo. Y en el otro caso, en el tercer caso, se usa lo mismo. Y ya se tiene todo esto, pero ya no la curva vertical, sino horizontal. De tal manera que tenga una resistencia interna de yodo. Entonces ya se va a considerar todo este circuito como un yodo ideal, más una tensión de codo, más una resistencia interna del yodo, que lo va a dar esto. Entonces eso sería dentro del circuito ya, para los problemas. Y eso lo estamos demostrando acá. Variación de la corriente sobre variación de la tensión, ¿no? Variación de la tensión me da la admitancia del yodo. Y la inversa de eso, de la admitancia, la inversa de la pendiente, entonces voy a tener la resistencia del yodo, que debe decir variación de la tensión sobre variación de la corriente. Bueno, eso sería bueno, información de corriente sería la inversa. Y la pendiente de esto vendría a ser, ¿no? A ver, hay que borrar eso. Eso sería la pendiente de esa recta. Variación de la corriente sobre variación de la sección. Entonces se nota ahí. Entonces, pero la inversa de esto, es acá, se invierte en variación de la tensión sobre variación de la corriente. Entonces sería la pendiente inversa, vendría a darme la resistencia del yodo. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, y eso ya sería su equivalencia, sería esta parte de acá. Estamos indicando esto. ¿Alguna pregunta? No sé si habrá alguna duda.
Profesor, ¿solo son esas tres formas o hay más, formas de... No. Estas es las tres formas aproximadas. La otra es la que estamos poniendo acá, la completa, exponencial. También se trabaja con los problemas. Sería ese el cuarto caso de solucionar los problemas que tenemos en este tema. Entonces acá sería prácticamente la cuarta para usar esta forma. Nada más, eso sería todo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, lo mismo para este caso, ya haciendo una repetición nada más para poder reforzar más los conceptos. Podríamos indicar, por ejemplo, que en este caso particular tendríamos primero una polarización directa, es directa, polarización directa. Y acá tendríamos que ver que positivo con positivo, porque acá ya saben que el P está en el ánodo y en el cátodo está el N. Entonces la punta del diodo es el cátodo, N, no material tipo N. El otro material tipo P está en el ánodo. Y cuando es positivo, con positivo, y cuando es negativo, con negativo, polarización directa. Y polarización directa ya saben que es un cortocircuito. O si no, se reemplaza por esos cuatro casos que hemos nombrado. Mejor dicho, eso vendría a ser el diodo que viene acá en el circuito. ¿No? Y eso también lo podemos ver acá, ¿no? Positivo con positivo, estos huecos son positivos y acá este positivo es una fuente. Y esa fuente entrega una nube de cargas positivas. Al otro lado, acá hay una negativo, acá hay una fuente ¿no? o una nube de cargas negativas que entrega esta fuente. Como estas son cargas positivas, entre positivas se repelan, va a haber una fuerza que va a empujar a todos estos huecos hacia la unión del canal del material tipo P con el material tipo N, es la unión. Entonces lo va a empujar. Y esto de acá, esto que son cargas positivas con estas negativas, se atraen. Aparte se atraen, hay atracción. O hay una fuerza que empuja debido a la puente exterior y hay otra fuerza que hace que lo atrae debido a la diferencia de cargas que hay acá. Carga positiva, carga negativa se atrae. Y eso hace que se acerquen, ambas fuerzas se empujen a toda esta carga positiva hacia la juntura. Lo mismo sucede con el electrón. Acá todos son cargas negativas, hay una fuerza exterior que empuja a estos electrones también acá a la frontera. Y también entre estos hay atracción, también lo jala todas esas cargas hacia la frontera. Y de esa manera estos van a desplazarse hacia la unión. Y en la unión va a saltar. Acá estoy nombrando solamente un solo electrón como estreno, pero es una nube de electrones que van a venir. Entonces, acá llega el electrón, ¿no? Carga negativa, y como acá hay un hueco, ese electrón salta a ocupar ese hueco. Al saltar, deja su hueco acá. Entonces, como este era neutro, al perder un electrón, este se vuelve en un ion positivo, porque tiene exceso de cargas positivas, porque era neutro. Al perder un electrón, queda cargado como un ion positivo. Este gana un electrón, queda cargado como un ion negativo, porque tiene exceso de cargas negativas, porque ha permitido entrar a un electrón más, porque también era neutro. Entonces, de esa manera ya ven cómo se ha desplazado este electrón que estaba acá se puede decir, en el lado, ¿no? de material tipo N, ha pasado al lado de material tipo P.
Pero estos dos, que también están siendo empujados por ese electrón que ya avanzó acá, sigue siendo empujado por la puente exterior, cargas negativas, porque son negativas, se repelan, entonces le va a empujar para la frontera, y acá hay un hueco, este hueco lo atrae y ocupa ese espacio. Entonces, el electrón que estaba acá ocupó ese espacio, ese electrón ocupará ese espacio. Y el electrón se estará desplazando, ¿no?, hacia la izquierda. Y eso sería corriente de electrones. Lo mismo va a suceder con los huecos, pero en sentido contrario. El hueco estaba acá primero, ¿no? Al momento de que esto acá ha sido ocupado por un electrón, el hueco se ha desplazado acá. Igualito, este ocupará este hueco y dejará un hueco acá. Y el hueco se habrá desplazado en esta parte de acá ya. Eso daría una corriente en este sentido, que corriente de hueco estarían desplazándose hacia la derecha. Pero como estas dos corrientes aparentemente son, mejor dicho, de posición contraria, se suman la corriente. ¿Por qué? Porque la carga de electrón es negativa. Entonces, este que está yendo hacia la, ya se puede decir izquierda, va a desplazarse hacia la derecha, porque su carga es negativa del electrón. Por eso que la corriente en los huecos no son los que representan, ¿no?, la corriente que circula dentro de un material. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Bien, entonces hemos hablado esto de los portadores mayoritarios, pero también hay portadores minoritarios. Por ejemplo, acá en el material chipope tenemos 2 electrones libres. En el otro material chipoene tenemos 3 huecos libres. Eso se ha producido por la temperatura ambiente. Pero esos son en poca cantidad a comparación de lo dopado o de la inyección de impurezas de ambos, ¿no? Eso muy poco. En sentido que acá los portadores minoritarios estarían polarizados directamente, ¿no? Estarían polarizados directamente. No, disculpe, los portadores minoritarios directamente y los portadores minoritarios inversamente. En vez de desplazarse hacia la unión, eso estaría siendo jalado hacia el extremo izquierdo, en este caso los electrones. ¿Por qué? Porque carga positiva y esa carga negativa se atrae. Va a haber una fuerza de atracción hacia este punto. Lo mismo va a suceder con estos. Acá hay un conjunto de cargas negativas, ¿no?, y esas positivas se atraen. Y estos huecos que están acá van a ser atraídos a este extremo. Eso quiere decir que se van a alejar de la unión. Por lo tanto, no va a haber conducción de cargas, se puede decir, de portadores minoritarios, porque van a ser jalados hacia el extremo y no hay movimiento de carga de parte de ellos, ¿no? Entonces, eso sería ya en su conjunto, en total, ¿no?, tanto de portadores mayoritarios como portadores minoritarios. ¿Alguna pregunta? Corrección inversa, al revés. Bueno, lo que era para polaridad inversa, acá sería, mira, acá la fuente lo hemos invertido y por lo tanto podríamos indicar acá que negativo con positivo y positivo con negativo. Entonces, cuando son diferentes, hay una polarización inversa, ¿no? O también por la corriente, ¿no? La corriente viene de menos a más y la corriente va a venir así y va a querer ir en sentido opuesto a la simbología del diodo. En ese momento, cuando hay sentido opuesto a la simbología del diodo, este yodo está polarizado inversamente. Eso es por referencia. Viene así la corriente acá de una fuente, viene de menos a más, y viene la corriente así, y va a querer ir en sentido a la simbología del diodo. Cuando viene así en el sentido inverso a la simbología del diodo, ¿no?, entonces hay una polarización inversa. Lo que no sucede en el otro, ¿ve? Si ustedes observan, eso de acá, la corriente en esta fuente sería de menos a más, vendría así. Y como ven, ingresa por acá y tiene el mismo sentido, ¿no?, del diodo dentro de su simbología. Cuando tiene el mismo sentido, o está indicando que la corriente en el sentido tiene lo mismo,
significa que hay una proyección directa. Cuando es así opuesto, de abajo hacia arriba, sería opuesto a la simbología del diodo. Entonces ahí sería una proyección inversa. Pero si es de arriba hacia abajo, proyección directa. O si no, más con más, menos con menos, ¿no? Y cuando es inversa, al revés, menos con más con menos, ¿no? Y como se explica acá, acá hay portadores mayoritarios tipo P, huecos, y portadores mayoritarios tipo M. Portadores minoritarios, electrones, digo huecos, y portadores minoritarios, electrones. Estos portadores minoritarios se presentan por la temperatura ambiente, ¿no? Y si fuera temperatura extra, aparte que se tiene, va a ser a esa temperatura, si es mayor que la temperatura ambiente, habrá mayor cantidad de electrones libres o huecos libres, pero siempre va a haber esa cantidad. Entonces, ya saben, estos portadores minoritarios se producen por toda temperatura ambiente, ¿no? Dependiendo de donde está trabajando, ¿no? Bueno, pero como estas son cargas, mejor dicho, una fuente exterior, entonces acá viene una nube de cargas positivas y atrae a todos estos electrones que son carga negativa, como son positivos, se atrae, lo jala hacia el extremo de la derecha. Y lo mismo sucede esto, todo esto que son huecos y son cargas negativas lo atrae, se atrae, lo hace hacia el extremo izquierdo. Eso quiere decir que está separado de la, se puede decir, de la unión. Se separa, en vez de empujarlo hacia la unión, se aleja de la unión. Eso, en vez de acercarse a la unión, se aleja de la unión, ¿no? Y eso, como dos son cargas, también vuelvo a repetir, vamos a ver que las cargas, en ese caso se puede decir de portadores minoritarios, ¿no? Van a estar polarizados directamente. ¿Por qué? Porque aquí es menos y aquí es menos. Aquí es más y aquí es más. Pero para los portadores minoritarios. Eso quiere decir que estos van a ser empujados hacia la unión, eso va a ser empujado hasta la otra unión. Y lógicamente va a haber un movimiento de corriente acá, porque van a saltar. Y lógicamente eso va a significar de que habrá una corriente inversa de saturación. Y esa corriente inversa hemos dicho que es 10 a la menos 15 amperios, es bastante pequeño. Por lo tanto, despreciable, cantidad casi cero, ¿no?, de corriente. Con esta parte física va a haber mayor distancia de doble de la zona prohibida o zona de transición que hemos llamado. Entonces va a haber más anchos, porque por ese fenómeno que está sucediendo. Entonces, acá va a haber, se va a presentar también pues una diferencia en potencial, va a haber un campo eléctrico debido a esto, porque acá, al haber perdido un electrón, se carga positivamente todo esto. Al haber ganado electrones acá, se vuelven iones, ¿no?, negativos, porque ha ganado iones, acá ha perdido, acá el átomo, como era neutro, se ha vuelto, ¿no?, en exceso tiene cargas positivas. Por lo tanto, serían iones positivos y acá iones negativos. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá esta distancia que hay de la zona prohibida le llamamos WP y esta otra distancia le llamamos WD, porque esa es la unión. Y a partir de esto ya se puede decir el material chipuente. Pero ahí en el material chipuente se dan los iones positivos y en el material del tipo P se dan los iones negativos. Ya saben por qué sucede eso, ¿no? Eso sería. Ahora, acá decimos que la distancia de esta zona desierta, que es WP, y acá es WD. La suma de las dos me da la distancia de la zona prohibida total. No siempre estos son iguales. Acá aparentemente son iguales, ¿no?
generalmente no son iguales. Hemos dicho incluso que la concentración o el dopado del material de tipo P es mucho mayor que el dopado del material tipo E. Y eso tiene que cumplirse, ¿no? Porque si no, no trabaja como un yodo. Eso hay que entenderlo así. Ahora, yo les digo a ustedes también que tengan bastante referencia a esto, y por eso le he hecho la analogía con lo que es el funcionamiento y el trabajo físico que sucede. No siempre, como digo, si ustedes no hacen las medidas adecuadas para que pueda trabajar en esa zona el yodo, simplemente no va a funcionar. Entonces no va a cumplir su función de lo que estamos explicando. Para ello, todo es medidas. Y hemos dicho eso, todo es medidas. Y en todas partes es así. Y por eso es bueno actuar con la tecnología moderna que se tiene actualmente, ¿no? Y de esa manera poder avanzar. Eso es lo que queremos. Ahora que esa forma de poder entender la parte física, podemos hacer analogías a veces fuera de lugar, pero lo hacemos con el único deseo de que se vea claramente lo que se quiere indicar al respecto, ¿no? Por ello decía, por ejemplo, un ceviche que echarle 1 kilo de sal. Ya pues ese ya no ya nadie lo va a comer, como decía. Entonces ya no va a ser ceviche, pues, será cualquier cosa. Tendrá casi todos los ingredientes, pero no están en la debida, con las debidas concentraciones de todo lo que se está usando para la preparación de ese plato. Igualito acá, si queremos tener un yodo, tiene que estar todo a medida para que pueda funcionar de acuerdo a las características que queremos que realicen los yodos. Si no, pues no va a trabajar como un yodo. Y entonces ya no nos va a servir, pues, para lo que queremos hacer. Entonces, esa es la idea, ¿no? Con esa intención es el que se hace esos ejemplos. Se puede decir que salen hasta del lugar. No tiene otro fin solamente para entenderlo, ¿no? Acá tenemos los yodos reales. Bueno, los yodos reales podemos indicar también, en este caso particular ya rápido, ¿no? Ya eso aquí ya se nos facilita entenderlo. Saben, mira, vean que acá solamente es 0,25, o sea que lo que es más es la 0,3, su zona de corte o de codo. Acá también su tensión de codo es 0,5, el eje es 0,5, 0,6, 0,7. Para nuestro caso hemos dicho que hay que tomarlo si es que por X motivo no nos dan como dato y no nos dan de qué semiconductor se trata, lo consideramos 0,7. Y acá localmente estos son exponenciales, pero si ustedes miran acá, existe siempre una corriente directa que es casi cero, ¿no? Y que de ahí recién va a comenzar a crecer la corriente. En el inversa existe una corriente, no, en realidad no es cero, ¿no? Una corriente pequeña, pero existe. Igualito en directo existe una corriente pequeña, pero no existe. Sin embargo, agarramos todo esto, lo miramos bajo otra escala y para mirar la diferencia de cómo trabajan. Si bien es cierto, ese concepto que nos dice que son casi igual, no va a afectar casi nada. ¿Por qué no va a afectar? Porque no se nota, porque casi es cero. Como le decía mejor dicho, ese ejemplo, tiene que ser del lugar del poco. Hay que ver de que ahí no va a haberse el error, pero hay errores. Si trabajamos en otra escala, sí se miran esos errores, pero muchas veces esos errores no son no afectan, mejor dicho, al proyecto, al trabajo, ¿no? Al diseño que uno está realizando. Pero para ciertos casos sí, pues, ¿no? Entonces hay que tener cuidados. Bueno, de acá ya podemos definir la corriente del diodo, acá dice, ¿no? Corriente del diodo, acá hacemos I sub S, que es la corriente inversa, ¿no? De saturación del diodo.
lo que ya vamos a ver ahorita en física extrausónica. E viene a ser la base del logaritmo neperiano, tensión de diodo, y este Q que está multiplicando acá pasa a dividir acá a KT sobre Q, que sería acá KT sobre Q, que vendría a ser la sección de Boltzmann. Entonces sería B sub T sobre la sección de Boltzmann. Entonces acá ya sabemos que K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura en grados Kelvin en la cual va a trabajar el material. Y Q es la carga del electrón. Q, la carga del electrón. Bueno, todo está indicado acá y ya todo está al lado. Tómenle foto, ahí está explicado, está la característica de cómo se debe representar, cómo se ha venido deduciendo esta fórmula. Pero las deducciones, las demostraciones, no es el fuerte del curso. Eso es generalmente para lo que ya llevaron como física extrausónica. Ahí sí era importante porque el curso lo requiere, las demostraciones y todo lo demás. Bueno, acá ya lo miramos el diodo en distintas escalas. Acá no se nota la proyección inversa, pero sí hay diferencia en lo que es en proyección directa. Pero en las corrientes pequeñas no se da cuenta, parece que fuera cero. Aquí en otra escala ven ya que no es tan espacioso, no en otra escala ya, ¿no? En 1 por 1. Y luego en otra escala ya mira, acá se nota esta corriente que aparentemente no se notaba, pero en otra escala mira, se mira qué cantidad de corriente inversa hay. Pero esto es despreciable para la mayoría de los proyectos. Por eso que no hay que preocuparnos de eso. Hablando de la mayoría. En muy ciertas partes dentro de la minoría se quiere exactitud. Ya les dije, ¿no? Una incubadora, por ejemplo, tiene que ser exacto. ¿No? Porque no puede pasarse, pues si se pasa exagerando 10 grados, sería 47 grados y el niño muere, pues en esa incubadora. Y si baja de 37 a menos 10 sería pues fatal también, ¿no? 27 grados. Y también se moriría de frío, sobre todo cuando nacen pues débiles y son siestemecidos, ¿no? Entonces ahí se complica la cosa. Bueno, en ese caso sí hay que tener en cuenta acaso esas corrientes, esos errores que se pueden cometer dentro del diseño. Pero no siempre, como les vuelvo a insistir, siempre uno debe trabajar en cuanto a lo que va a ser el proyecto. En ese perfil se tiene que trabajar. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta, eso ya se lo hemos explicado. Y acá, como ven, ya ven los casos. Sí. En la gráfica de arriba, profesor, ¿por qué decía que estaban apareciendo un poco más abajo y un poco más al costado? No había entendido muy bien. Las gráficas, esas gráficas, ¿por qué estaban así, dijo? ¿Por qué? ¿Era según las escalas, dijo? Sí, según las escalas acá. No, según las escalas porque según el trabajo que uno quiere. Por ejemplo, hay trabajos que yo necesito alta precisión de estos componentes, ¿no? Y acá yo veo que, por ejemplo, para corrientes inversas, así a una escala normal o acá exagerado ¿no? de errores para mirarse mejor. Entonces se tiene este resultado. Sin embargo, acá pues sabemos que acá la corriente no es cero. Eso es lo que estoy diciendo. Corriente de lo que viene de la parte que le digo, desde el origen hasta acá no es cero la corriente. Siempre hay una pequeña corriente directa, pero pequeña. Y recién después de ahí comienza a subir exponencialmente. Lo mismo para el silicio. Acá la corriente no es cero, siempre hay una corriente pequeña pero directa que va a ir después hacia el infinito de la corriente. Pero acá no se nota, pues, porque no está en una escala de 1 por 1. En cambio acá ya está en una escala de 1 por 1. Ahí tampoco se nota esto. Pero tampoco casi, eso parece paralelos al eje Y. Paralelos parece, pero no es paralelo, es exponencial.
Y en este caso ya hay una escala para mirar esta corriente inversa. Aquí está, mira, por ejemplo, acá vemos que desde acá, desde 0, acá hay 0,8, la mitad será 0,4 acá. Entonces, esto del germanio va a ser más de 0,4, la corriente en microamperes. Ahora, este es en picoamperes, ¿no? En picoamperes, entonces acá sería 5 picoamperes. Entonces, ¿quién va a tener menor corriente inversa? Ese que está en picoamperes o el que está en microamperes. ¿Quién es el que tiene menor corriente inversa? El silicio. No pasa ni de la mitad de lo que es menos 5. Que a veces pasó más de menos 5, está ya no sé para hacer menos 5 ya, ¿no? Entonces, eso ya pasó ya, ¿no? Pero ¿cuál se pasó? Acaso ya no, acá la mitad está acá, no, ni llega a la mitad. Entonces, eso nos está dando una referencia de la corriente inversa, ¿no? Para poder hacer un estudio más científico cuando se llega a este punto. Entonces, eso es lo que le está indicando. Pero generalmente, en la mayoría, cuando digo generalmente, eso no nos interesa, salvo para casos muy puntuales. ¿Y cuáles son los casos puntuales? Hemos dicho. Casos puntuales hemos dicho que, por ejemplo, podemos dar como ejemplo una incubadora, puede ser un instrumento de medición también. Entonces necesita alta precisión. El error debe ser lo mínimo posible, porque si no, traería graves problemas. Entonces, esa es la idea de ser. Y ahora, cuando se tiene que hacer un instrumento de alta precisión, su costo se eleva. Por lo mismo, que le entra mayor material, mejores componentes, y todo eso suma. Pues, mejor también la mano de obra, también tiene que sumar, porque es tecnología la que está vendiendo, se puede decir, la empresa. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá ya tenemos lo que habíamos indicado, ¿no? Primer caso, segundo caso, ya lo hemos visto, tercer caso. Y acá ya con una, es que muy poco se usa, pero hay que poner como cuarto caso. Y eso sí, como quinto se usa bastante. Básicamente los más usados son estos y estos. Y mucho más de todos estos, para los cursos de especialidad. Acá ya vemos el yodo divisado, se puede decir, en un caso ya físicamente comercial. Como están viendo acá, por ejemplo, este yodo, así como ven, parece un platillo, ¿no? Entonces es de 600 voltios y 6.000 amperios, bastante poderoso para máquinas grandes, por ejemplo, ¿no? En las minas, por ejemplo, trabajan con facilidad. También tenemos yo más pequeños, ¿no? De 200 voltios, 60 amperios, tienen bastante fuerza en ampereje. Y tenemos lo común, pues, ¿no? 1000 voltios, un amperio. Es lo que abunda, ¿no? En el mercado, 20 céntimos, 50 céntimos, ¿verdad? Seguimos con los diodos comerciales. Acá tenemos su sigla, que generalmente de los diodos es 1N, del transistor es 2N. Entonces 1N ya le está indicando que es un diodo de 4007, es su código. 1N 4148 y otro código. Bueno, ¿qué cosa más importante le interesa al ingeniero que está haciendo un trabajo de, se puede decir, trabajo industrial, práctico, ¿no?
Entonces, van a poder ustedes ver de que para ello necesitan reconocer la tensión máxima que soporta esto. Eso para nosotros es una tensión de 1000 voltios máxima. Después también debemos conocer la corriente directa máxima. Mejor dicho, cuánto va a pasar de la corriente directa máxima. Porque si soporta 1 amperio y pasa 3 o 4 amperios, se va a quemar el secuestro aquí, por ¿no? Su movilidad. Entonces es bueno saber, entonces, la tensión inversa. Entonces la tensión inversa es bueno saber porque cuando el diodo pasa de la tensión inversa que soporta, va a comenzar a conducir por avalancha. Y eso no hay control, no se puede controlar. Y si no se puede controlar, puede pasar muchas cosas. Puede ser un incendio, puede ser una explosión, muchas cosas. Por eso no es bueno trabajar hacia a la guerra. Para triunfar en la vida, limpieza, puntualidad y orden. Y el resto, que es 20% conocimientos. Bueno, entonces tenemos ¿no? 1L, 4148, tenemos ese tipo. ¿No? Y sus características eléctricas, el 100 voltios, por ejemplo, en este caso particular, ¿no? Ahí tenemos la corriente de 25 nanoamperios, bien baja. Entonces, se tiene esas características. Su código es como el borde, es 1M4007. Bueno, acá tenemos el diodo CENES también, que generalmente trabaja en la zona de avalancha. Ya viene operación inversa. Operación directa no trabaja, hecho para trabajar en operación inversa siempre, porque para eso lo fabrica. Que tenía operación inversa. Entonces, en la operación inversa, este diodo va a tener una corriente CENES mínimo y va a tener una corriente CENES máximo, ¿no? Y intermedio viene a ser la corriente CENES, ¿no? Bueno, pues se trata de un diodo CENES, debemos entender de que la tensión que hay ahí es una tensión constante que no varía. Por ejemplo, 5 voltios, ¿no? Si fuera la tensión de CENES, entonces va a quedar despegado en 5 voltios. Así aumente la tensión. Si aumento la tensión acá, esto va a seguir igual, 5 voltios, y el resto va a quedar satisfecho de 1. Y así pueden subirlo cuanto ustedes creen conveniente. Siempre les va a dar esa lectura que acabo de decir. Va a variar la corriente y va a variar, ¿no? Se puede decir, la tensión de entrada. Porque la tensión de entrada, esa variación puede ser la consecuencia del clima mismo, o también puede ser en consecuencia, ¿no? de motivos de mantenimiento, etcétera, que puede darse. Entonces hay que ser presentes. Bueno, esa es la corriente. Entonces trabaja como regulador. ¿Ya? Entonces como regulador. Ya lo voy a explicar cómo funciona eso. Ya, ustedes tienen que entender que, por ejemplo, es como si fuera un cargador de batería, lo que es más común hago. Siempre me gusta hacer analogía para que entiendan. El celular, pues, tiene un cargador de baterías y ese sería un regulador, ¿no? De tensión, que les dé una tensión constante de lo que pide la batería. Si pide 5 voltios, le dará 5 voltios. Si pide 8 voltios, le dará 8 voltios. Si pide 2 voltios, le dará 2 voltios. Entonces, eso le llaman cargador, o es una fuente que funciona a partir de la alimentación de una fuente externa
de 220 voltios, que es la tensión de nuestro país, ¿no? De parte de las empresas eléctricas. Entonces, eso es lo que tiene que tener presente, ¿no? Entonces, y también tener presente que esa tensión que recibimos de las empresas eléctricas varía, pues, ¿no? De acuerdo. Por ejemplo, en las tardes, cuando se prenden todos los servicios públicos, ¿no? Como las luces de parte de, ¿no? Se encienden pues, exactamente a una hora adecuada, ¿no? Debido a un sensor que hace posible que ya cuando está atardeciendo se puedan prender todas las luces de los postes. Entonces, eso sería una parte de lo que nosotros estamos viendo, porque eso lo podemos manejar con la parte inteligente, todo eso, ¿no? Y justamente eso es porque se está estudiando haciendo eso caso. Eso sería en cuanto a lo que sería, pues, el consumo público, ¿no? Que se tiene que tener, porque si no, pues imagínate, que sea todo apagado, ¿no? Sería pues algo peligroso, ¿no? Por la seguridad. Bueno, eso es cosa de otra naturaleza, ¿no? Pero asimismo todo el mundo pues en su casa prende sus luminarias, ¿no? Y entonces hay mayor consumo de energía, y al ver mayor consumo de energía de lo que era 220 voltios, que nos llegaba en la línea, ustedes miden con su multímetro, van a ver que eso va a bajar a 200 voltios. Al bajar a 200 voltios, eso va a tener como consecuencia, ¿no? Lógicamente, una respuesta al cargador de batería. Si bien es cierto, el cargador de batería con 220 voltios le daba a la salida 5 voltios, pero si ha bajado la tensión de 220 voltios a 200 voltios, entonces se va a bajar la tensión de salida, ya no será 5 voltios, será de 24 voltios o 3 voltios. Y si eso sucede, ya no sería un regulador de sección, porque estaría variando la tensión de alimentación. Y si no es un regulador, entonces ya no va a cargar al celular. Y si no va a cargar, ya no sirve para esos casos. En la mañana puede ser al revés, no todo el mundo apaga sus focos encima, o encima los postes se apagan, etc. Aumenta nuevamente de lo que es 20, como no hay mucho consumo de energía, sube a 2, por decir a 240 voltios. Y eso sucede, va a ir con su multímetro también y va a subir la tensión. A veces, dependiendo, pues, ¿no? A veces 230, 240, hasta 250 sube. Entonces hay una variación de tensión. Y al variar eso, en vez de bajar a 5 voltios, subirá pues, a 6, 7 voltios. Eso, si bien es cierto, cargará con más rapidez el celular, pero corre el riesgo de que se puede malograr, ¿no? Porque lo que quiere es que le entreguen solamente una tensión de 5 voltios, que nos está poniendo como ejemplo, no más de... Entonces, no más de, se puede decir, de 5 voltios, porque si eso hace que varíe, entonces se va a malograr, se puede decir, la carga, ¿no? Que en ese caso sería el celular, se malograría si sube demasiado la tensión y no pueda soportar esa tensión, se quema. Bueno, entonces todo cumple un rol importante, ¿no? Entonces, con eso estoy queriendo decir de que estos iodos trabajan como reguladores de tensión o como, ¿no? Estabilizadores de tensión. Quiere decir que no afecta, no afecta, así varía la entrada de electrolima a más una cierta cantidad o de repente más de esa cantidad sea más de lo que nos entregaba, 220, mayor que eso, o menor que eso, siempre el regulador CENER le va a mantener los 5 voltios. ¿No? Ya sea 200 voltios o 250, o sea 180 o 200 voltios, siempre lo va a mantener a 5 voltios. Entonces, esa es la finalidad de un regulador de sección o un estabilizador de sección. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
Ya, entonces, para ello, simplemente acá se ha dibujado idealmente de la subpolarización en ese caso, eh, digamos, a ver, no, estamos viendo, por ejemplo, en posición directa no nos interesa porque el costo de esto para fabricar es más caro que el diodo común y nadie va a diseñar un circuito con estos componentes, pues no sería conveniente. El niño. Por favor, apague su micrófono. Ya. Vladimir, tu micro, brother. Vladimir Silva. Ya está, profe. Ya. Bueno, entonces, acá en operación directa, lógicamente va a trabajar igual como un yodo común y corriente, porque esto yo solamente trabajé en progresión inversa mejor dicho, por avalancha. Y acá le hemos dibujado idealmente que no hay ninguna variación, ya no varía así en forma vertical, sino en forma horizontal varía acá. Pero esa forma vertical, lógicamente, es ideal, ¿no? 5 voltios, acá le he puesto 5 voltios. Claro, no solamente existe de 5 voltios, puede existir de 2.5, de 8 voltios, 12 voltios, 32 voltios. Mejor dicho, hay opciones de diferentes secciones. Entonces, eso hay variedades. Y por lo tanto, se puede uno trabajar con cualquiera de ellos, pero el funcionamiento, el trabajo es similar. Solamente lo que va a variar es la sección de avalancha, ¿no? Que en este caso es 5 voltios. Quiere decir que cuando esto, antes de los 5 voltios, la corriente es cero, ¿no? Y después, cuando llega a 5 voltios, acá la tensión va a ser 5 voltios y lógicamente lo va a mantener la tensión. Y cuando sube la tensión acá, se va a seguir manteniendo la tensión, 5 voltios. Entonces, es así. Entonces le decía acá que la tensión se va a mantener 5 voltios y evidentemente puede subir más de 5 voltios la tensión, pero el regulador diodo Zener lo va a seguir manteniendo 5 voltios. Pero eso no quiere decir pues de que teniendo una tensión por sí de 1000 voltios sigue manteniendo 5 voltios. Va a llegar un momento en que este tiene también un rango de trabajo, de soporte. Y eso va a depender justamente se puede decir, del funcionamiento y del diseño que se haga para fabricar este dispositivo con ciertas características. Y eso, ¿quién le da esas características? El ingeniero es el que diseña eso, crea, modifica. Entonces, ese es el trabajo de un ingeniero. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. No sé si habrá alguna pregunta. Ya, entonces, por eso le dicen regulador. Ahora, en una computadora, por ejemplo, siempre hay un diodo general de entrada de todas las fuentes. Me escuché la tarjeta. ¿Por qué? Por seguridad. Pues. Cualquier cosa que puede, él mantiene los 5 voltios a la computadora, por si acaso. ¿No? Pero ellos de por sí solo ya tienen, dentro de ellos hay una fuente que hace esa función. Pero aparte de eso, por seguridad le ponen eso. ¿Por qué? Porque imagínense, pues, que por qué motivo pueda pasar, por decir, por una falla, un corte de extensión, puede haber una falla, que les puedo decir, de respuesta rápida. Ese transitorio podría malograr al equipo. No solamente una computadora, un celular, cualquier equipo mecánico, ¿no? Un televisor, un radio, etc. O una planta industrial, cualquiera, porque en todas partes pues, la parte inteligente, ¿no? que trabaja con estos componentes.
Entonces ahí se tiene que tener cuidado. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, bajo ese criterio, siempre hay diseños de protección que en caso de suceder alguna cosa imprevista, haya alguien que pueda todavía proteger eso, para que no sea exagerado, se puede decir, la falla que produce, no sea exagerado lo que puede suceder para el equipo que estamos dando ese mantenimiento así preventivo de tener un regulador exterior. Bueno, eso ya lo van a ver en todas partes. Pero acá en la parte inferior he dibujado, mira, ve, la parte inversa de donde trabaja, porque esto yo trabajo en la parte inversa, no en la parte directa. Exagerando, ¿no? La curva exponencial tendría que ser de yodo, sería de color celeste, y va variando así. Y ese es en realidad lo que valía. Entonces habrá una corriente de ceder mínimo y habrá una corriente de ceder máximo. El mínimo será la corriente mínima con la que va a funcionar el dispositivo acá. Entonces, si esto de acá no funciona, no pasa corriente, no funciona, entonces simplemente circuito abierto. Y si el circuito abierto es como si no estaría conectado dentro del circuito. Entonces estarían esta resistencia R1 con esta resistencia RL, que es de la carga, o del celular, radio, televisión, que estamos haciendo es una carga. Estarían dos resistencias en serie, alimentadas por una tensión, por ejemplo, de un comienzo de 3 voltios, después de 6 voltios, 8 voltios, podemos variar. Pero cuando es 3 voltios, esa es la corriente cero, es abierto. Cuando llega a 6, y eso mantiene 5 y un voltio cae acá. Cuando llega a 8, ese se mantiene en 5 y acá cae 3 voltios en esta resistencia. Entonces, eso es la importancia de este diodo Zener, que siempre va a mantener 5 voltios, ¿no? Constante, a pesar de que es menor la tensión Zener, acá ya es mayor que la tensión Zener y acá es mucho mayor que la tensión Zener. Siempre va a mantener los 5 voltios. Por eso se dicen regulador de tensión. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, eso también ya lo vamos a explicar con más detalle en los problemas que voy a hacer el sábado, no creo, ya será la semana que viene. Siempre en la práctica viene un problema de yodo Zener y 2 problemas de yodos así que estamos haciendo. Un problema de parte física, de estado sólidos y fórmula como la que vamos a ver en los problemas, y otro como circuitos eléctricos, circuitos electrónicos 1, ya de mayor, se puede decir, condiciones de trabajo de los yodos, que ya lo vamos a ver también para hacer ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a aprender y complementar la teoría. Porque todo esto sale con teoría, todos los problemas son teóricos, ¿eh? Pero teóricos entre comillas, porque tú sabes que toda esa teoría sale del laboratorio. No es que alguien soñó y lo hizo, o que a mí me parece algo ideal y opino que sea así, ¿no? Entonces no es así, sino que es lo que ya uno ha experimentado dentro de un laboratorio. Y ese laboratorio es práctico, no es ideal. Es una cosa que a mí me sale de la curva así como la que estamos mencionando en forma real, como la que está acá. Acá, como decía, acá de color rojo llega. Esa es la curva real del diodo Zener. ¿No? Entonces, no es como la que sale de rojo con acá. Es ideal. Mejor dicho, se quisiera llegar a eso, pero no se puede, ¿no? Pero para ese caso real, los errores son pequeños, no son grandes tampoco, para decirnos o alarmarnos, ¿no? Más se aproxima al aspecto ideal, que nos gustaría que así sea, como digo. ¿Alguna pregunta? Entonces ya saben qué cosa es un yodo Zener. Analógicamente hay varios tipos de yodo Zener, mejor dicho, varios tipos de yodos. Uno de ellos, el principal, es el Zener.
Los demás sí lo mencionamos, pero como son cosas puntuales, casi no lo enseñamos en positivos, generalmente lo van a llevar en su curso de especialidad, porque para ellos sí son importantes debido a que se usan bastante dentro de la línea que se imparte sobre ese curso. Bueno, como acá tenemos yodos especiales, el yodo LED, ya saben, emisores de luz, indicadores, todo eso lo hemos explicado. Entonces acá tenemos diferentes tipos, ¿no? Fábricas y semiconductores que se hacen. Entonces, ya hemos hablado de esto. Así como eso también hay yodos, fotoyodos, mejor dicho, que a medida que, en este caso estos fotoyodos son los que entregan luz, los talleres al revés. Recoge la luz y varía su corriente inversa, aumenta, porque aumentan los portadores minoritarios. Y ustedes saben, cuando aumentan los portadores minoritarios, aumenta la corriente minoritaria. Entonces, eso trabaja como si fuera un sensor. ¿De acuerdo? Para una cierta cantidad de portadores minoritarios tiene un valor, y cuando viene, se puede decir, por X motivo, la parte diferente a eso, disminuye, ¿no? O mediante la luz o mediante la temperatura aumenta los portadores minoritarios, entonces aumenta la corriente. ¿No? Entonces, ese es el sensor que trabaja en ese sentido. También tenemos tipo de yodos que le llaman fotoyodo. También tenemos en ese caso, como está haciendo recepción a luz, ¿ve? ¿Qué cosa ha aumentado? La corriente inversa, ¿no? Entonces trabaja como un sensor. Esto, por ejemplo, lo trabajan para encender automáticamente la iluminación pública, ¿no? De los postes. A las 6 ya deja de haber luz, por lo tanto, su resistencia, sus portadores minoritarios disminuyen, porque a medida que aumenta la luz hay más portadores minoritarios, pero al ver que ya no hay, baja. Entonces, ¿eso qué significa? Baja la corriente también. Y cuando eso sucede, inmediatamente se prenden todos los focos. Y cuando es al revés, en la mañana ya comienza a entrar la luz, se producen mayores portadores minoritarios, hay mayor cantidad de corriente, y por lo tanto detecta eso y abre el signo. Como un sensor, solito automáticamente lo abre y ya se apagan se puede decir, el alumbrado público en general, entonces automáticamente, debido a estos sensores. Pero estos son sensores sólidos, también hay sensores mecánicos. Bueno, acá tenemos algunos otros yodos especiales, como es el Solar 6 o celular solares, ¿no? Ellos también es un tipo de yodo que por medio de la luz actúan con respecto a lo que es la corriente inversa, como ven que va aumentando la corriente. Esto generalmente lo usan los telecomunicantes en satélites, ¿no? Donde ustedes saben que los satélites, a veces, si bien es cierto, están rotando alrededor de la Tierra, pero el sol que le llega a esos satélites se puede decir, en un área es constante, mientras que en la espalda donde no llega el sol, prácticamente la temperatura es bastante baja. Mejor dicho, acá llega pero a temperaturas bastante altas, ¿sabes? Cuando llega el sol de frente y todo, y constantemente le llega el sol. Ustedes saben que no hay neblina, nube, no hay nada de eso, porque están fuera de esa zona, muchas veces. Entonces, en esos casos particulares, para que ese sistema no se malogre, tiene que haber una compensación de transferencia de calor, ¿no? Calor ganado es igual a calor perdido. Entonces, en la parte posterior, donde no hay temperatura
se puede decir, ambiental, lo que es 27 grados centígrados, ¿no? Promedio, lo que hace es compensar, ¿no? Cuando falta, compensa con lo que está delante. Y si delante se recalienta demasiado, compensa con lo que está atrás, ¿no? Porque a veces atrás la temperatura llega a pegar orden de menos 25 grados centígrados, menos 30, ¿ves? Entonces, todo eso ya está estudiado y ellos hacen una compensación y hay un motorcito que va manipulando para que pueda rotar un poco y hacer bien la transferencia de calor para que se pueda mantener estable, ¿no?, el sistema. Bueno, eso sería lo que va a decir el curso de especialidad, pero simplemente estoy indicando nada más el proceso físico. Otro también que es el yodo Baricap, ¿no? Es un yodo que tiene la finalidad de trabajar en población inversa y nos permite encontrar se puede decir un condensador plano. Con esto podemos hacer un condensador plano. Plano, lo que ya ustedes conocen, es típico de los planos que hay en el mercado, pero ya con sólido. Entonces, por ejemplo, acá comienza de 30 picofaradios y va bajando a medida que la tensión va aumentando, ¿no? Entonces, la distancia, lógicamente, de placa a placa es porque el eje es un condensador plano. Y lógicamente eso se utiliza para varias funciones que se requieren, en ese caso, usar para el diseño dentro de los circuitos, ¿no? Entonces, tiene miles de aplicaciones. De eso no hay que preocupar. Ya ustedes saben lo que hemos estado viendo esto, a medida que aumenta más la polaridad exterior, aumenta más la zona desierta. Al aumentar más, aumenta la distancia. Entonces, un efecto parecido al separar las placas de un condensador, ¿no?, disminuye su capacidad. Entonces, bueno, pues de acuerdo a la necesidad que uno tiene, puede fabricar un yodo que tenga esa característica a la cual queremos que funcione, ¿no? Bueno, esas son cosas puntuales que dentro de eso lo mencionamos nada más para que cuando lleven sepan que esos yodos existen, pues. Bueno, acá también hay un yodo que es el yodo Chorsky, también usado bastante por la alta velocidad de conmutación que tiene. Esos son bastante rápidos con muchos. Digo, con muchos como ustedes, por ejemplo, una analogía. Estoy mirando aquí esta página y quiero pasar a otro, ¿no?, a otra diapositiva. Si eso demora 10 minutos, me va a parecer pues eterno, ¿no? Quedo dormido esperando que entre a la otra página, ¿no? Entonces, eso no es conveniente, ¿no?, para el caso de los usuarios comunes que nosotros somos, como que para nuestro sentido, ¿no? Lo correcto eso sería que suceda en milisegundos, ¿no?, rápido, inmediatamente pasa el otro y ya estoy al otro lado. De tal manera que facilita pues, el trabajo, el funcionamiento del dispositivo, no con alta velocidad, y se usa para esos casos. Esto de acá, si bien es cierto, fue descubierto hace muchos años, pero actualmente tiene un efecto bastante positivo, ¿no?, porque se usa bastante para poder tener equipos de alta respuesta y frecuencia, ¿no? Entonces hay variedades, por ejemplo, para guardar información, no demora, rápido. O sea, se usan sus dispositivos para ese caso, ¿no? Porque imagínense, quieren guardar una buena cantidad de información y demoren, sería cansado. ¿Por qué? Porque tienen que esperar su tiempo de cambio de respuesta. Si es inmediato, es alta velocidad. En microsegundos o nanosegundos es bastante rápido, ¿no? Y eso ayudaría bastante a guardar información un ratito. Eso es lo que generalmente siempre
El investigador trata de cada vez mejorar eso, que sea más eficiente con respecto a lo que está haciendo. Y ese es justamente esos yodos especiales que le llaman yodos Chomsky, ¿no? Que es de alta velocidad de conmutación. Igualito existe para los transistores en que vamos a ver. Hay yodos Chomsky como también transistores Chomsky. Bueno, a honor al descubridor se le pone ese nombre a estos dispositivos de alta velocidad de respuesta. Bueno, acá viene otro yodo, que es el yodo túnel y el yodo boom, ¿no? Bueno, el yodo túnel, generalmente es la que tenemos acá, y que generalmente estos yodos trabajan en posición directa, pero hay un momento en que trabaja en esta parte que a veces no se nota acá, pero lo voy a hacer con el lápiz, que viene a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces yodos generalmente, si quisiéramos trabajar en otra escala, vendría así, ¿no? Vendría así. Exagerando, algo así. Entonces, en esta zona, ustedes están viendo que hay una pendiente, ¿no?, negativa. Y esa pendiente negativa, digamos que la pendiente de la resistencia, la pendiente inversa de la resistencia del yodo. Y como es negativa, sería una resistencia negativa del yodo. Esa pendiente, porque es negativa. ¿Y eso qué sería? Ya no sería una resistencia, sería una super resistencia. ¿Por qué una super resistencia? Porque en vez de oponerse al paso de la corriente, acelera los electrones para que puedan... y con eso se conseguiría, pues, volver una corriente que es continua, lo volverían volver corriente alterna. Entonces, esa es la ventaja que tienen estos yodos, pero esos trabajan con tensión. Lo que está queriendo descubrir ahorita para los super resistencias son los comunes, los sólidos que se pueden vender en el mercado. Pero todavía hasta el momento no se ha conseguido eso. Es ideal, ¿no? Hay muchas investigaciones y proyectos sobre eso que se han venido trabajando. Pero hasta el momento no hay algo, pues, concreto, sólido. Bueno, esa es la base fundamental de estos yodos, ¿no? Bueno, no sé si habrá alguna pregunta. Bueno, entonces generalmente esto lo se trabaja como osciladores, pues, en otras palabras. Y el yodo túnel trabaja para microondas, por si acaso. El yodo túnel. Pero ahorita como uno ya casi la microonda casi se usa pero no muy, con mucha fuerza, ¿no? De repente para transmisión de datos de un punto a otro punto, ¿no? Se usaba con bastante, se puede decir, constancia, ¿no? Pero ahora no, ahora ya casi lo ha matado, pero lo que son los WhatsApp y todas esas cosas, que la información va más rápido por medio de esas páginas, y lógicamente, y encima es barato y gratis. Ya no hay necesidad, pues, de tener exclusivamente casos especiales de trasladar información de un punto a otro por medio de estos sistemas, porque eso es caro, por lo tanto el mantenimiento preventivo y correctivo durante su funcionamiento. Porque uno es como si estaría transmitiendo de un punto a otro, recepciona, y haciendo el repetidor recepciona otro. Generalmente aquí en el país había lo que es SANDATA, estaba un centro de una Mindfor, que más o menos para 5.000 terminales, ¿no? Y que con un por selecto se repartía para 10.000 terminales, 10.000 computadoras. Pero como era demasiado grande, parte de esa se puede decir, cantidad de terminales que tenía se le daba para la PILSE, la empresa que había donado eso a lo que es el proceso. Entonces se usaba una parte para llevar la señal
desde que se puso en San Isidro, que estaba en la central, hasta lo que era pues, la avenida Argentina, que está la planta de la Pilsen, la que es la más moderna, ¿no? Y la antigua que está en el Callao. Entonces había ese enlace, ¿no? Desde ahí hasta lo que es la vía de Argentina y después hasta Sáenz Peña o lo que es el Callao, la comunicación, para que tenga fluido de planta a planta, pero vía microondas. Y todo eso es un mantenimiento pues, que se tendría que hacer, ¿no? Y eso tiene su costo. Como digo, es particular, pues es lo importante cuando se quiere pues, tener información secreta, ¿no? Que nadie lo pueda de repente eh, mirar, ¿no? Porque puede ser fatal para cosas que eh, no sean propias de la empresa. Entonces, en esos casos particulares sí era necesario tener. Pero ahorita, para negocios, esa cosa es lo que no afecta mucho y más bien el costo que se tiene para mantener ese proceso es bastante grande. Bueno, acá ya tenemos lo que son ya las fuentes que nos permiten tener el circuito integrado, ¿no? Por ejemplo, acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco yodos que están en serie. Cada uno, si fuera de silicio, sería, en cada su tensión inversa sería, o directa, sería 0,7 voltios, ¿no? De cada uno. Como hay 5, 7,5, sería 35. Entonces sería 3,5 de tensión. Si bien es cierto, acá ingresa una señal, acá la señal va a pasar lo mismo al otro lado. Entonces dicen, pues si este es un alambre, ¿para qué quiero poner todos estos yodos en serie? Generalmente cumple una función particular para ciertos casos. Y cada uno de ellos, como le digo, a veces requiere de que haya una menor caída de tensión de ese punto a ese punto, de repente de 3,8 nada más, y lo hace fácilmente con 5 yodos. Entonces sería una salida. Bueno, y así como eso, también hay lo que llaman un puente rectificador, que hay también como circuito integrado, que está formado por 4 yodos, donde la señal alterna ingresa por acá y por acá sale la positiva. Pero eso es en un modelo monofásico. También hay para que sea trifásico, y en este caso usan 6 yodos. En este caso también la señal de lo que entra una señal senoidal, a la salida va a salir una señal continua, ¿no? Va a ser una señal continua con cierto rizado. En cambio, acá va a ser de media onda y onda completa, ¿no? En este caso onda completa y acá con rizados. Todo esto lo van a ver de electrónica de potencia, cuando lleguen al 10º ciclo, al 9º ciclo. Pero esto ya sabes, dentro del circuito integrado tienen esa función, como digo, de convertir solamente lo que tiene que salir ahora es que dentro de una señal alterna y sale una corriente continua. Ese es su caso. A veces puede entrar una sección continua y salir una sección alterna de 220, ¿no? Que eso requeremos ahora cuando se va la luz de nuestra casa. Entonces, eso se requiere. Bueno, también se han utilizado dentro de la industria, todas estas variedades, también los semáforos, los indicadores, bastante usados. Aplicaciones de los yodos, también podemos ver que existen para el caso de identificación de color. También estos yodos emiten luz de tanto color azul, verde, ámbar, negro, ¿no? Y hasta blanco. Pero que esos colores pues, no son notorios en el medio. Entonces, lo que significa que no son muy utilizados ni se utilizan. Entonces hay variedades y generalmente trabajan como sensores. En este caso, como para poder ver, por ejemplo, un multímetro, ¿no? Pueden ver si hay corriente, no hay corriente y mirar la lectura, ¿no? del valor de lo que están haciendo la medición.
Bueno, acá hay, por ejemplo, un circuito donde vamos a ver que simplemente el ingreso de la señal senoidal que tiene una comba positiva y una comba negativa. A eso, cuando digo comba negativa, estamos hablando de eso, ¿no? Acá, esto es positiva, porque todo lo que es acá es positivo para hacia arriba y todo lo que es hacia abajo es negativo. Entonces acá como posición, porque estos 8 puntos son positivos, están en la posición positiva. Y todos los puntos que están acá son negativos hacia abajo. Todos estos puntos son negativos. Y estos lo forman por puntos continuos. Y acá también vienen los puntos con más positivos. Entonces, tenemos que nombrar eso nada más. Entonces, combo positivo y acá combo negativo. Entonces, cuando viene así, en un momento viene la corriente así, y viene esa cierta corriente, y pasa la corriente, ¿no? Por lo tanto, está pasando esta señal positiva. Cuando cambia de polaridad, lo cambiamos, ¿verdad? Cuando cambia de polaridad, acá menos, lo que era más se vuelve menos, acá más porque se alterna, la corriente viene. Y la corriente vendría así. Esa corriente que viene así en ese opuesto, abre ese circuito con la comba negativa. Eso va a ser con la comba negativa. Entonces, como se abre, la tensión que hay acá es B sub S cero. Entonces, como es cero, acá es cero. En el otro caso pasa la señal, viene la otra comba, ahí pasa nuevamente la otra señal, y si viviera la comba negativa, sería cero. Entonces, ¿qué dice? Ha pasado media onda, ¿no? Pues sí, ¿no? Ese es un rectificador de media onda, por decir ese nombre, un circuito típico. Acá ya no, acá la señal, miren, ya, no, ya todas estas señales se puede decir todo positivo, todo positivo. Es que lo ha subido, esa contiene esa señal que estaba acá abajo, tenía coma positiva, coma negativa, lo ha subido arriba. Y lo hace con estos dos circuitos, con estos dos. Se le ha puesto una sección positiva y a la antena lo ha subido arriba y la ha vuelto todo positivo. Por lo tanto, si entra para este yo, todo va a ingresar, porque todos son combas positivas, no hay combas, no hay hacia abajo los combas negativos. Entonces pasa la misma señal. Si esta señal es así como está acá, acá va a pasar así tal como es. Porque lo ha levantado esto. Esa continua. Bueno, estoy en procesos ya que de circuito, pero que en una realidad muy poco. Entonces, el funcionamiento es como se dice acá. Podríamos verlo también. Por ejemplo, acá ya tenemos ya todos los circuitos cuando se trabaja cuidados hacia atrás se agarra Teddy para poder hacer entonces una sección Teddy, una sección Teddy. O sea, así lo hacemos fácilmente. Pero tomando Teddy a partir del diodo para atrás. Bueno, ese es por un lado, ¿no? Recta de carga del conjunto de funciones, ya que una recta de carga, como cuando está trabajando. Ya saben que esto está relacionado que agarran acá la sección hecha y la sección que cae acá, más la sección que cae acá, más la sección que cae acá. Entonces son dos secciones y de ahí sale la recta de carga. ¿Se encuentra? Entonces, eso es lo que se traza esa recta y localmente donde se cruza es el punto de trabajo o punto de funcionamiento. Eso sería la idea. Acá tenemos las especificaciones comerciales ya.
de los yodos, ¿no? Acá están los generales de los yodos, hemos dicho que se representa con 1N, y los transistores con 2N, ¿no? Y después su código. Por ejemplo, en este caso es un yodo de silicio, su yodo de silicio rápido, ¿no? Entonces acá es yodo de silicio, pero más rápido, tiene alta velocidad de respuesta, de esa mezcla con yodo, se puede decir Chomsky, yodo de Germano también, yodo LED, yodo Zen, bueno, yodo de Chomsky de alta velocidad, panel solar, yodo Baricap, yodo Boom, yodo túnel, yodo fotoyodo. Entonces hay variedades, comercialmente. Pues ya cuando entran a la industria, esas cosas así que ver. Entonces acá tenemos cómo se debe trabajar con yodo de polarización, ya lo hemos explicado también eso. Acá también hacen polarización directa, entonces acá hacen polarización directa, pero acá es inversa, porque a veces tiene opuesto la simbología, ¿no? Polarización inversa. Cambia de polaridad, acá es directa. Entonces ahí hablamos de esto. Acá tiene de simbología de esos diferentes yodos, de LED, fotoyodo, yodo Zener y de rectificador, ¿no? Entonces tenemos los diferentes tipos de simbología de los yodos. Entonces ya tenemos esos simbologías. Y acá tenemos la corriente ya, se puede decir de total, ¿no? De la que hemos estado indicando hace un poco, ¿no? Eso explicamos esa parte, ¿no? Curva real. Acá su característica eléctrica del yodo Zener. Ahí vamos a ver que todos son exponenciales. Acá es más o menos uno real con uno ideal. Proyección inversa y proyección directa acá. Acá está bien, ¿no? Cuando yo trabajaba en proyección directa, en cortocircuito, cuando trabajaba en proyección inversa, circuito directa, ya explicamos todo. Acá se estamos aproximando a un real a un ideal. Pero aproximado también se diría. Bueno, acá ya habíamos visto esta parte se había visto cómo se ubica un rectificador completo. Acá primero va un transformador, va un rectificador, va un filtro y un regulador. Eso lo podemos mirar acá. Acá un transformador vendría a hacer esto. Acá vendría un rectificador de onda alterna, sale continuo acá. Eso ya se está mirando en el circuito. Cuando está pulsado directo, cortocircuito, cuando está pulsado inversamente, un circuito abierto, ya lo hemos visto. Y eso hace la curva, ya saben. Pasa las comas positivas y las comas negativas se quedan. Y esas cosas en la corriente continua, una tensión continua. Acá ya hay un generador de onda completa.
Entonces ya acá sale, ya no sale con que no conduce y después conduce, no conduce, ya todos conducen. Pero en posición directa en este caso, o puede ser se puede ser posición inversa, ¿sí? ¿No? O puede ser corriente positiva o corriente negativa. Puede ser así con dos fuentes, con una toma central, o también puede tener con esa configuración de dos diodos. Entonces tendríamos eso. Acá ya saben también cómo conduce la corriente. Entonces se lo voy a explicar en problemas. Para los problemas. Acá también miren lo que viene en la onda. Se puede decir alterna. Acá su recíproco. Mira, si entonces, mejor dicho, podemos hacer que esa onda con roja puede también invertirse. Así para que se produzca esa forma. ¿No? De tal manera que simplemente recuperemos esta roja con esta de acá positiva. Entonces ya se tiene esta con la que está cortante acá, esta con la S acá y esta con la. Entonces, eso es lo que hace estas corrientes de separación con dos iones, acá con dos formas. ¿No? Eso sería en cuanto a la función de corriente. Y acá ya podemos indicarlo, por ejemplo, eso lo va rectificando. Acá sale media onda, porque es el reloj de media onda. Pasa por un filtro, se carga el condensador y se descarga. Se carga el condensador, se descarga. Se carga el condensador, se descarga. Ya no sale así media onda, sino ya sale rizados. ¿No? Y después ya simplemente esos rizados pueden entrar a un regulador y poner una corriente continua, ya recta, nada más. Entonces se llama regulador. Ya. Está bien, lo rizado. Ese debía al condensador. Eso sin el condensador. Acá ya tiene el regulador C, eso regula y es de color morado. Una recta ya sale de acá del dióxido, ya lo mantiene a una sección fija. Entonces ya tiene el regulador incluso. Mira, lógicamente la sección podría ser un poquito más o un poquito menos, eso depende de la sección de entrada que entra, pero se puede tener la sección que uno desea. Bueno, con eso prácticamente ya hemos terminado todo lo que es la teoría, ¿no? De funcionamiento. Ahora nos falta ver la ecuación de los yodos, que lo voy a pasar rápidamente porque son clases que han hecho en física de estado sólido, pero que lo voy a indicar que solamente de ahí necesitamos la fórmula nada más. Teniendo la fórmula, con eso ya podemos tranquilamente trabajar, ¿no? Porque esa aplicación de vías es una parte de los problemas. El otro es el diodo Zener, cómo trabaja, cómo funciona físicamente en el campo, porque es un regulador, como lo que estamos indicando, que se usa para la mayoría de los circuitos. Es importante, pues, y por eso tome en cuenta en eso. Después viene ya lo que es circuitos electrónicos 1, que donde se tiene que tener en cuenta también ya son corrientes de fuga, compensación de corrientes, esas cosas, y también en cuanto a las tensiones, ¿no? Entonces, todas esas cosas lo vamos a verlo esta semana, que mejor dicho, esta semana que es el sábado 1, y ahí habremos hecho una buena cantidad de problemas y estaríamos complementando la siguiente semana, puro problemas, ¿no? Y sobre todo trabajos que le voy a dejar para que ustedes hagan lo mismo. Mejor dicho, lo que quiero es que hagan lo mismo lo que yo les estoy enseñando, pero lo vuelvan a hacer. Pero no mirando pues solamente hacerlo, sino repitiendo la parte física, de tal manera que cuando ustedes puedan plantear cualquier problema, no van a tener ninguna dificultad porque ya saben cómo se comporta físicamente cada componente dentro del circuito.
Y eso le va a dar mucha visión, mucho panorama para poder resolver grandes problemas. Por eso que hay que tener presentes a esos jóvenes. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? La exposición. No, ya no. Hay que, lo que se haga entregar nomás lo mandas. Hasta hoy día nada más. Ya, más bien sobre este tema que estamos aquí explicado, lo explican ustedes también como trabajo para la siguiente práctica, ¿ya? Sobre esto. Entonces, de hoy día, de la clase, ¿no? El día sábado yo voy a explicar ya problemas, pero tipo práctica ya. Todos los problemas que hacemos es más práctica relacionados a lo que se toma, ¿no? Y con la idea de que ustedes salgan bien, pues, ¿no? Aprendan y encima que están practicando con el profesor. Y yo les voy a decir que como trabajo van a volver a hacer lo mismo que voy a explicar. Ustedes lo van a explicar, ¿no? Con bastante detalle. Y de esa forma ya están dominando. Pues agarran los libros, cualquier cosa ya van a tener claro, ¿no? Con respecto a los temas que estamos haciendo. Y lógicamente van a ser brillantes profesionales y van a disfrutar, jóvenes, de su esfuerzo. Van a ver que les va a traer gratos momentos de toda su vida. Solamente la muerte les va a quitar lo que ustedes han aprendido. Esa es la gran ventaja y es una gran herencia. Lo demás hasta pueden perder con lo que el dinero, la panza que uno tiene por un mal movimiento, de repente económico, de un negocio, etc. Se puede perder. Pero lo que no van a perder es ese conocimiento que lo han aprendido. Y ese dinero también, al menos van a ser para vivir y bien, ¿no? Porque esos van a ser buenos. Esa es la ventaja. Y cualquier área que agarre. El que lo hace con cariño, amor, entusiasmo, como les he dicho, nunca van a perder. Siempre van a ganar. Y ese es lo bueno de sacrificarse un poquito. Ya les falta poco, 2 años y medio, no es nada, se va rápido. Si darse cuenta van a entrar afuera, en otro ambiente, otra vida. Pero bien puesto. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya, pues, de hoy día que no pase. ¿Quién me está hablando? ¿El delegado o el subdelegado? Ya. Entonces me envías esta noche, a más tardar. Ya, en cuanto a este trabajo que estoy dejando, de la teoría de lo que he explicado, si tienen tiempo hasta el día sábado. Ahí sí mañana lo pueden ser feriado mañana, pues pueden aprovechar. Mañana feriado, profesor, hay clases con algunos. Mañana les estoy diciendo para estos temas, porque mañana yo voy a hacer problemas y le quiero que lo repase para que me entiendan los problemas y para que yo voy a explicar la teoría y para que ya salgan bien preparados y puedan leer cualquier otro libro ya ya tienen una semana, mira. Y en la semana siguiente se voy a reportar puros problemas. ¿Ya qué más, pues? Entonces van a salir muy buenos. Aprovechen nomás. Profesor, ¿a mano alzada o cómo va a ser el trabajo? ¿Cómo? ¿A mano alzada va a ser sobre este trabajo o va a ser El trabajo me lo presentan para el sábado, eso que estoy dejando. No, ¿a mano alzada o A mano alzada, nada. Ustedes lo pueden presentar digital, lo que sacan también de repente de la información, todo lo puede ser en PowerPoint, en PDF, en todo lo que encuentran, lo que sea. Pero eso lo pueden mandar nada más, pero un resumen de eso es bueno. Me escucho de la parte de funcionamiento. No quiero nada todavía de problemas. Yo el día sábado voy a hacer problemas, ahí sí les voy a dejar problemas ya, ¿no? Primero, para que les resuelvan los problemas que yo les he enseñado. ¿Para qué? Para que agarren velocidad, para que agarren seguridad. Y cuando vayan a otros libros, ustedes van a aprender tranquilamente y se van a soltar. Y van a avanzar pues, bastante, ¿no? En su carrera.
Así es, joven. Entonces, hay que ganar el cariño a ese curso, como digo, porque eso es su especialidad. Sin esto es un ingeniero sin cabeza, recuerden, sin inteligencia. ¿Para qué quieren un robot? Porque todavía ustedes no están descubriendo un robot súper inteligente como el ser humano. Todavía no supera eso. Entonces ustedes son una de las personas que van a hacer todo eso, van a crear, modificar. ¿Quieren llegar a ese nivel? Tienen que entrar a lo que les estoy diciendo. ¿Quieren ser solamente parte operativa? Y para eso solamente hasta técnico, no financiero. ¿No? A el sueldo lógicamente no será lo mismo como un técnico, ¿no? Pero es técnica. Y cuando hay un problema grave en la empresa, jamás lo van a poder resolver porque no tienen la base. Entonces se van a sentir mal. Pues. ¿No? Así es. Bueno, eso ya depende de cada uno. Pero yo, como están comenzando, todos están al mismo nivel y todos están para ser muy brillantes profesionales. Todo depende de ustedes. 2 años y medio se pasa rápido. Así que vamos, jóvenes. Muy buenas noches. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego, profe, cuídese. Ustedes también cuídense, hay que cuidarnos.